¿Ya, verdad? Ya se ve. Ok, no pierdan de imagen, no pierdan de vista el corazón de arriba a su izquierda. Vean la aurícula, arriba está justo la aurícula. La fibrilación produce la formación de trombos, la turbulencia hace que se trombose. Y el trombo, por ahí lo van a ver, ya no voy a señalar tanto porque se corta cada vez que toco la pantalla. Entonces, vean, ahí va el trombo, y va por la mitad, la carótida, y llega y tapa un vaso. Y dependiendo del tamaño del trombo, es el vaso sanguíneo. Entonces, ahora en la imagen de abajo, el Doppler, van a ver la formación del trombo y el desprendimiento. Ahí está la fibrilación, el trombo, pum, se suelta y sale disparado. Y esta es el embolismo cardiogénico, que generalmente empieza y alcanza su máximo 80% de los casos en segundos o minutos. Hay un déficit neurológico, algunas veces con cambios en el estado de vigilia, casi siempre es con actividad. El infarto aterotrombótico que vimos hace un momento, dado durante el sueño o periodos de hipotensión. Este al revés, este es con actividad física, con ejercicio. Pues estaba caminando y caminó varias calles y le dio. Bien, puede haber pérdida transitoria del estado de alerta. Por lo regular existe embolismo en otras partes. Así está nuestro embolismo cardiogénico. Bueno, les voy a encargar que me hagan una investigación sobre lo que es la escala NIHSS. Es la escala de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, pero ellos en sus trabajos, en donde ponemos aquí la calificación en puntos, ven que los que alcanzan el mayor puntaje aquí en cuanto a afección es el cardioembolismo, ¿sí? Es dentro de lo más complicado. Y aquí están otras etiologías, aterosclerosis de larga evolución, grandes vasos, infartos lacunares, etc. Entonces, recuerden, tienen que busquen la escala de la NIHSS. Bien, usted está en urgencia, llega un paciente que empezó súbitamente, un cuadro clínico súbito, con hemiplegia fascia, a lo mejor. ¿Qué le pasa? No, pues de repente estaba bien, pero de repente dejó de hablar y quedó con hemiplegia del lado derecho. Bueno, ¿y qué tiene el señor? ¿Cuáles son los antecedentes? Y ahí van los factores de riesgo, hipertensión, obesidad, tabaquismo, colesterol, etcétera. En producción general seguramente lo vamos a encontrar con la elevación de la presión arterial. Una exploración neurológica me dará generalmente datos focales, como por ejemplo, me puede dar hemiplegia, parálisis facial, afasia, etc. Eso lo veo neurológicamente. Tenemos muchos estudios que se pueden utilizar. Ideal, y lo que vamos a hacer es siempre hacer una tomografía de entrada. La tomografía me muestra un infarto cerebral después de 6 horas. Antes de las 6 horas, dos cosas. Uno, hay algunos datos tempranos que vamos a ver ahorita. Y dos, me descarta hemorragia. Si es una hemorragia cerebral, en los primeros 5 minutos se ve en tomografía. Y entonces el tratamiento es diferente. Pero si es una isquemia cerebral y no veo nada, no importa, es una isquemia, hay que tratarlo como tal, como lo vamos a ver ahorita. Lo ideal es hacer una tomografía. Vamos a ver, vamos a pedir tomografía, pero vamos a estudiar hoy la resonancia magnética funcional, más con fines de entender precisamente la fisiopatología de la enfermedad vascular cerebral. Bueno, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, a través de su estudio Premier, echó una revisión en todos los hospitales en México que reciben pacientes con eventos vasculares cerebrales. Y notaron que tanto la isquemia cerebral transitoria, el infarto cerebral, la hemorragia intracerebral, la hemorragia subarachnoidea, la trombosis venosa cerebral, tienen un retraso en la tomografía de inicio de 5 horas. Es decir, de que empieza el evento clínico, el paciente se va a estar haciendo su tomografía en un promedio de 5 horas después. Entonces, si yo les adelanto un poco en cuanto al tratamiento y les digo que la trombolisis tiene que ser en las primeras 3 horas,
y en las primeras 6 horas no tenemos todavía tomografía, no podemos hacer trombolisis. Entonces, ¿por qué es el retraso? Nos preguntamos. Pues fíjese, doctor, que no sirve el tomógrafo, está en mantenimiento, el técnico se le llevó las llaves, no hay luz en la zona. No, no es eso realmente, no son las causas. La causa de que no se haga tan pronto una tomografía es el desconocimiento de la enfermedad de la mayor parte de los pacientes. Claro, esto viene cambiando, viene mejorando, pero imagínense ustedes que en el Hospital General de Salubridad en urgencias, hoy en la mañana llegó un paciente, ¿no?, con un cuadro neumónico terrible. Paciente de 70 años, con una neumonía terrible, con bronco, sudado, tiene tos con expectoración purulenta, fiebre, bueno, estertor, está re mal el paciente, ¿sí? Entonces le dicen al interno que le ponga una sonda nasogástrica, el interno le va a poner la sonda y cuando se la va a poner, se da cuenta que el paciente no mueve el lado derecho del cuerpo. Y entonces le pregunta, oiga señora, ¿qué su papá no mueve el lado derecho? No, doctora, así fue como empezó el problema. Hace 8 días, así amaneció, sin mover el lado derecho del cuerpo. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Pues sí, hace 8 días dejó de mover el cuerpo derecho y no lo llevaron a consulta ni a urgencias ni a nada. ¿Por qué? Pues porque pensaron que iba a ser normal, que era la riuma, que se iba a componer. Pero eso sí le intentaron dar de comer. Y como tenía disfagia, el paciente broncoaspiró y vino la neumonía secundaria a, al hecho de darle de comer con una hemiplegia. Entonces, para que vean, esa es la causa, el desconocimiento de una verdadera urgencia. Bien, caso clínico. Paciente masculino de 42 años, 115 kilos de peso, hipertenso de recién diagnóstico, tabaquismo 2 cajetillas diarias. En la madrugada, al tratar de levantarse al baño, presenta hemiparesia, aparece la hemiparesia, es 1, 2, 3 o 4 de fuerza, con hemihipoestesia izquierda. O sea que el daño tendrá que ser derecho. Mejora en 5 minutos, sin embargo, 10 minutos después, repite la pérdida de la fuerza, quedando totalmente hemipléjico. Ahí llegó a cero. Es llevado al hospital 1 hora después del inicio, en donde una tomografía de cráneo es la que se le hace y la que están viendo ustedes en la parte de arriba. Bueno, no se ve nada raro, pero sin embargo, tiene, vean eso que hay dentro, una hiperdensidad de la arteria cerebral media del lado derecho. Entonces, esa arteria que se ve blanquita, y que la ven, mira, aquí está, esta arteria cerebral media, es una tomografía simple y la veo hiperdensa. Significa que hay problema ateroscleroso y que la luz del vaso seguramente está ocluida ya está tapado, por eso se ve, en una tomografía simple se ve hiperdenso, lo que se ve hiperdenso o es hueso o es sangre, en este caso la sangre en la arteria, pero está detenida. La éstasis sanguínea hace que la densidad aumente. Entonces, tiene una hiperdensidad en la arteria cerebral media. En ese momento, le pudimos hacer inmediatamente una resonancia magnética con difusión, que es la movilidad del agua. Y vemos ahí que esta arteria tapada me está ocasionando ya una zona de infarto cerebral. El infarto cerebral no se ve en tomografía en las primeras horas, pero sí se ve inmediatamente en la resonancia magnética cerebral. Ahora, que vamos a la realidad. ¿Están ustedes en urgencias? Tienen este caso, esta imagen de tomografía es la única que vamos a tener seguro. Pero, ¿qué pasa con esto de aquí abajo? Bueno, esto existe si le pudiéramos hacer resonancia magnética funcional. En este caso, una difusión, pero no lo vamos a hacer. Pero yo esto lo debo de tener mentalmente. Es el mismo caso. En una angiotomografía, vean cómo se ve la arteria de este lado, cerebral media, y esta aquí se bloquea, ¿sí?
en este mismo color, pero en esta misma reconstrucción, vean cómo está tapada la arteria y en cambio aquí recorre más o tiene más recorrido, que es lo que me está aquí disminuyendo la luz del vaso sanguíneo. Bien, y ahora quiero que vean la imagen acá y noten en la geografía cómo hay una zona hipoperfundida. Vean, aquí se ve hipoperfusión, zona de hipoperfusión. Bien, desde hace algunos años sabemos que la trombolisis y la trombectomía son lo más aceptado para poder evitar el infarto cerebral. Pero tiene sus situaciones importantes en cuanto a las indicaciones y contraindicaciones cuando ser tan agresivos con una trombolisis o con una trombectomía. Les decía que hace años presentaron este anuncio de que el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Pues porque no podemos dejar pasar horas y horas y horas para hacer posteriormente el evento. Si ya pasó un tiempo, ya no tenemos opción de utilizar alguna de estas dos armas, trombolisis y trombectomía, para evitar el infarto. Ya no se puede si es que ya se estableció desde antes. Vamos a entender esto de la resonancia magnética funcional. Insisto, no porque la vamos a hacer, pero cuando ustedes estén enfrente de un paciente, vamos a ver, este paciente, podemos tener una tomografía, pero ¿qué debo de hacer yo? Debo de razonar y ponerme así como viendo al paciente, como si yo pudiera ver su resonancia. ¿Cómo estará su resonancia magnética funcional de este paciente? ¿Cómo estará la difusión, la perfusión? ¿Cómo estará? Bueno, pues es lo que vamos a ver. La resonancia magnética funcional, podemos obtener la función biológica en imágenes, como esta imagen que habíamos visto hace un rato. Recuerden, en tomografía es densidad. Ahí vemos hipodensidad, hiperdensidad. En tomografía la hiperdensidad sería hemorragia, pero en un infarto la hiperdensidad no es hemorragia, sino es infarto. Bien, las secuencias de resonancia magnética funcional que vamos a utilizar hoy son tres: la difusión, la perfusión y la espectroscopía. Bueno, vamos a hablar de ellas ahorita que nos conviene, porque vamos a entender un poco de fisiopatología de la enfermedad vascular cerebral. Ahí está, la perfusión. La perfusión depende del transporte de la sangre, mientras que la difusión depende del transporte del agua. A ver, entonces, la espectroscopía depende del metabolismo de los tejidos. Perfusión es la cantidad de sangre que entra al cerebro, difusión es el agua. O sea, la movilidad, direccionalidad de las moléculas de agua, tanto intra como extracelular, eso es la difusión. Entonces, a diferencia de la tomografía, cuando le hacemos un estudio de imagen con resonancia magnética al paciente, se ve de inmediato si hay o no zona de isquemia y si hay o no hemorragia. Estas son las imágenes de perfusión. ¿Qué quiere decir perfusión? Se refiere a cuánta sangre llega y entra al tejido cerebral, no la que llega por las arterias, sino la que está entrando prácticamente, vale la redundancia, al interior del cerebro. Esa es la perfusión, imagen del volumen y del flujo sanguíneo. Esta es una tomografía. La anterior era una imagen por perfusión, entonces regresamos. Esta es la imagen por perfusión, que va a estar en colores de acuerdo a la funcionalidad momentánea. En esta paciente estoy en una tomografía más o menos reciente, porque yo tengo un infarto grande, en la arteria cerebral media. Ahí se ve claramente borramiento de las convoluciones, tiene aumento de la presión intracraneal, etc. Esa es una tomografía. Si a este paciente en este momento le hago una resonancia magnética por perfusión, vemos que esta es la imagen. La imagen muestra tonos diferentes en cuanto a la perfusión. Ese cerebro, tengo una zona que aquí está claramente, totalmente en cero de perfusión. Tengo además una zona que es todo esto, que está 100% de perfusión. Pero ahí tengo una zona que va poco a poco aumentando, ¿sí? Y que esa zona corresponde a una zona de hipoperfusión.
Es decir, acá tengo cero perfusión, acá tengo perfusión normal, acá tengo una hipoperfusión que viene de menos a más. Entonces, ya dijimos que la perfusión se mide para ver el aporte de sangre, la entrada de sangre al cerebro, mientras que la difusión tiene que ver con la movilidad del agua. Y la espectroscopía me mide en un pedacito de cerebro los neurotransmisores, por ejemplo, creatina, acetilcolina, noradrenalina, se mide en un pedacito y aquí lo tenemos en una resonancia magnética funcional con espectroscopía, la acetilcolina, la noradrenalina, el lactato, ¿sí? El lactato se eleva cuando hay algún evento vascular cerebral. Aquí está la estenosis, no hay nada para acá. Y bueno, en la espectroscopía tomo un pedacito y puedo medir creatina, acetilcolina, noradrenalina, o puedo medir la presencia del lactato. En el caso de un infarto cerebral reciente, muy reciente, pero tenemos lactato. Entonces, eso es importante en la resonancia magnética por perfusión. Digo, espectroscopía. Ahora, la enfermedad vascular cerebral, ya dijimos que empezó muchos años antes que nuestro paciente hiciera un evento vascular. Este es el caso de una paciente de 80 años que se levanta por la mañana y casi inmediatamente presenta una hemiplegia con hemihipoestesia, inclusive con rápidamente progresiva forma de perder el alerta. Se va disminuyendo, va perdiendo la alerta en las primeras, ese paciente, y lo llevan al hospital. En las primeras 3 horas le hacemos una tomografía, que no está ahí, la tomografía es normal. Pero la paciente está comatosa, hemipléjica, estuporosa, con mínima respuesta, ¿sí? O sea, está mal. Le hacemos entonces, en esas mismas 3 horas que tiene una tomografía normal, le hacemos una resonancia magnética funcional con difusión, que es el movimiento del agua. ¿Y qué noto? Ah, ya está. Ya tiene un infarto cerebral. Sí, pero esa es la zona de infarto. La zona de infarto, entonces, es esto que vemos aquí. Entonces, eso blanco que ven, hiperintenso, es la zona de infarto. Bueno, pero la paciente está muy mal. ¿Y qué tal si le hago una difusión, una perfusión? Perfusión es el movimiento de la sangre. Le hacemos perfusión. Y cuando le hago perfusión, veo que la zona de infarto, pues sí, efectivamente, la zona de infarto está aquí establecido, pero toda esta zona, así dividida, está en una zona que se llama penumbra isquémica. Quiere decir que tengo toda esta zona que ya vi en esta imagen que está hipoperfundida, pues toda esta zona es rescatable. Si no se rescata, el infarto va a ser de ese tamaño. Si se rescata, el infarto va a quedarse de ese tamaño, chiquito. ¿Cuál es la historia natural de nuestros pacientes? Bueno, la historia natural es que no se le hace nada. La viejita estaba mal y 48 horas después seguía igual de mal. Solo que en una resonancia magnética con difusión veo que el infarto ya se extendió. Ahora tengo un infarto hemisférico ya completo. El paciente clínicamente está igual de mal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, toda esta zona estaba hipoperfundida, pero estaba viva. Ahorita ya sigue hipoperfundida, pero ya está muerta. O sea, el aumento fue considerado, ¿no? Entonces, la zona de penumbra es toda esta zona que vemos alrededor, y ahí la van a ver. El trombo hace su trabajo, tapa la arteria, inmediatamente ahí está la zona de penumbra, es esta, después ya se infarta y ya ahora la zona de penumbra es alrededor. Zona de penumbra isquémica que se presenta alrededor de un vaso ocluido y que equivale a lo que vimos acá, zona de penumbra isquémica. Y entonces, el área de penumbra isquémica se define como aquella área del sistema nervioso central, perdón, aquella área del cerebro que tiene una reducción del flujo sanguíneo cerebral y que sucede después de la oclusión de una arteria previamente.
Bueno, con una cosa importante, con preservación del metabolismo energético. Es decir, si yo tengo flujo sanguíneo cerebral en mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, de 50 a 55 es lo normal, de 15 a 35 es zona de penumbra, está disminuido el flujo, y de menos de 15 también, por supuesto. Entonces, en este esquemita de arriba, el 3 es la zona de infarto, el 2 la zona de penumbra, y el 1 el tejido cerebral sano o normal. ¿Qué tenemos que hacer? Que el 2 venga para el 1 y no que el 2 vaya para el 3. Y ese es nuestro entendimiento. En el primer minuto todo es esquema cerebral transitoria, penumbra isquémica. A los 30 minutos la penumbra isquémica sigue igual, pero ya empieza a crecer una zona de infarto que crece alrededor de una hora después. Alrededor, la zona de penumbra, ya saben que se divide en zona de penumbra y además una zona de oligoemia, que también tiene que ver con disminución del flujo y que puede funcionar gracias a las demás conexiones que se tienen, a las 2 horas, a las 3 horas y en forma permanente. Por eso, después de un tiempo, el infarto ya establecido y la zona penumbra va a seguir el día a día de esta persona, ya en su casa, puede regresar a trabajar, a lo mejor no sabemos, pero ese día a día va a hacer que esta zona de penumbra se gaste más rápido de lo necesario. Y entonces tendremos problemas de envejecimiento cerebral, con problemas demenciales, con problemas de igual más problemas circulatorios, etcétera, porque va aumentando. Bien, aquí vemos entonces la zona de infarto, la zona de penumbra isquémica y una zona a la que todavía está funcionando un poquito más que la zona de oligemia benigna. Bien, los infartos pueden incluso ser, aquí como se ve en el tallo cerebral, y este que está aquí, y entonces dan síndromes complejos como el síndrome vulvar, el síndrome de Weber, por ejemplo, pero son con características muy especiales y muy localizadas. Bien, por último, vamos ya al tratamiento de la enfermedad vascular cerebral. El tratamiento de la enfermedad es preventivo 100%, como lo vamos a ver, porque es mucho más barato, mucho mejor, mucho menos secuelas, menos interrupción de vida laboral, etc. El evento vascular cerebral agudo es una verdadera emergencia y eso tenemos que recordar. Bien, desde el punto de vista de prevención, hay prevención primaria, prevención secundaria. La prevención primaria es o será antes de que ocurra el primer evento. Es decir, ustedes están teniendo un paciente con obesidad, con hipertensión, etcétera, pero resulta que no, que esos factores de riesgo, entonces, ahí los tiene, aquí están, y eso, en ese momento que lo consultan a ustedes al paciente, él no tiene ningún evento. Oye, doctor, pero ¿por qué me dice eso? Si está bien que soy hipertenso, diabético, que fumo, y que estoy gordito, no hago ejercicio, y que mis laboratorios se dieron con hipercolesterolemia, pero yo estoy bien, no tengo ningún infarto cerebral. Bueno, ahí tenemos que trabajar nosotros modificando en forma favorable los factores de riesgo vascular, igual que tenemos que hacerlo con medicamentos antihipertensivos, antiagregantes, etcétera. Bien, estabilizadores de placa también. Ok, entonces, esto es cuando es prevención primaria. Si el paciente ya le dio un infarto cerebral previamente, pues la prevención secundaria es ya lo mismo después de un evento isquémico. Vean ese gordito que va pasando por ahí. La chica se atravesó, no crean que quise tomarla, pero salió ahí. Y entonces, este gordito seguramente tiene un corazón así, cansado. Factores de riesgo para enfermedad vascular cerebral y cada vez son más altos. La obesidad y el evento vascular van de la mano. Para empezar, traemos ya carga genética nosotros, en donde seguramente tenemos ya compromiso severo en cuanto a la parte genética. Y luego le agregamos una mala alimentación y una vida sedentaria. Esto ocasionará una alteración en el acúmulo precisamente de las grasas, el manejo de las grasas y la presencia de incremento de aterosclerosis. De ahí que debemos checar no solamente el corazón, no solamente los vasos sanguíneos, sino en general valorar todos los demás factores de riesgo para tratar de irlos previniendo y los protegiendo paulatinamente. El infarto cerebral agudo tiene estrategias para su tratamiento.
están encaminadas precisamente a lo que hemos estado repitiendo, que es prevenir el área de penumbra isquémica, o sea, mejorar el área de penumbra isquémica. Y para eso necesitamos dividir nuestro manejo en cuidados generales, manejo del edema cerebral, neuroprotección, reperfusión y rehabilitación temprana. En relación a los cuidados generales, bueno, el 40% de los pacientes tienen una cardiopatía arrastrando. Entonces, monitoreo cardiovascular, checar la vía respiratoria, manejo de presión arterial, no debe de bajarse la presión bruscamente, porque provocaría isquemia, que es el lado contrario, balance de líquidos y electrolitos, metabolismo de la glucosa. Es mejor estar con la glucosa normal que tener hiperglicemia. Por eso podemos usar insulina sin ningún problema. Bueno, temperatura corporal y disfagia o problemas de nutrición. El manejo ya del infarto cerebral agudo desde el punto de vista médico es complicado. Aquí revisamos en un ratito más. En la prevención, aquí están las indicaciones, principalmente el embolismo cardíaco, la FA, embolismo cardíaco reciente, embolismo cardíaco en general, funcionan los anticoagulantes. Cuando tenemos alto riesgo de evento isquémico, los anticoagulantes funcionan. Después, un poquito menos intenso, isquemia cerebral transitoria, infarto cerebral establecido, prevención, prótesis valvular cardíaca, alguno de estos, que puede ser el más importante de todos es la aspirina. Aunque el más fuerte de todos es la ticlopidina. Solo que la ticlopidina en algunos pacientes puede provocar púrpura trombocitopénica trombótica, por lo tanto prácticamente no lo usamos. El que también usamos es el clopidogrel, por separado o en conjunto. Pero ya tenemos unas tabletas o cápsulas que traen aspirina y traen clopidogrel. 100 miligramos de aspirina y 75 miligramos de clopidogrel al día funcionan perfectamente para la prevención. Isquemia cerebral transitoria, infarto cerebral establecido, prevención, prótesis valvular. ¿Sí? Esas son las indicaciones y aquí, por lo regular, aspirina y a veces asociamos con clopidogrel. También con la prevención, tenemos, porque la prevención es este cuadro que está aquí, prevención. Lo que sigue abajo es infarto cerebral agudo. Las estatinas funcionan como estabilizadores de placa aterosclerosa y disminuirán en un porcentaje bajo, pero en fin, disminuyen el factor de riesgo aterosclerosis. Bien, por último pasamos ya a la neuroprotección y a los agentes trombolíticos. La neuroprotección, prácticamente la nimodipina totalmente cancelada, ese es el mejor medicamento para la hemorragia subaracnoidea. La citicolina y cerebrolicina platicaremos de ello, ya que pueden utilizarse para el infarto cerebral establecido. Y sin embargo, dejaría de ser también solamente parcial, porque lo ideal, lo más frecuente o lo mejor es la participación de agentes trombolíticos o incluso un procedimiento quirúrgico, que es la trombectomía. La trombolisis puede ser intravenosa intraarterial y la trombectomía es independiente. Entonces ya dijimos, monitoreo cardiovascular, respiración, manejo, presión arterial, balance de líquidos electrolitos, etc. Recordamos que el tiempo es cerebro. En infarto cerebral agudo, las estrategias terapéuticas para el infarto agudo están encaminadas a preservar el área de penumbra isquémica. Muy bien, chavos, vamos a dejar la clase aquí para que mañana sigamos ya con el resto. Vamos a ver, mañana ya empezamos con neuroprotección, plasticidad cerebral. Estamos a punto de terminar evento vascular isquémico y pasaremos a evento vascular hemorrágico. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo 2 preguntas. Sí. Sí, doctor. El día de mañana no me fue posible estar en la clase. Quisiera preguntar qué tema se vio ayer. Ay, no te entiendo. El día de mañana. Se me fue la onda, perdón, ya me estaba dando un EBC, doc. El día de ayer no me fue posible estar aquí y no sé qué tema se vio ayer. Pues lo mismo, estamos hablando de vascular, de evento isquémico. Vimos poquito porque se fue la onda varias veces, pero es lo mismo, el EBC isquémico.
Ujú. Ok, la segunda es, ¿ya tiene una fecha tentativa para el segundo examen parcial? No, todavía no. El segundo parcial va a ser terminando prácticamente, falta mucho. Y yo les digo, Ok, sería todo. Muchas gracias, doctor. ¿sí? ¿Algo más, chavo? Buenos Profe, días. menciona que un atragamiento, perdón, menciona que un atragamiento puede desencadenar una pulmonía. ¿Esto a qué se debe? A ver, ¿qué? Desenca- Mencionó que un atragantamiento puede desencadenar una pulmonía. Atragantamiento, sí, pero no digas Sí. atragantamiento, es Atragantamiento. la disfagia. Acuérdate, la Ok. hemiplegia de un paciente con vascular cerebral incluye por dentro la movilidad de la mitad de lo que sería la elevación del paladar, la faringe, etcétera. O sea, tiene disfagia con la mitad, o sea, no toda la garganta, pues, no todo, pero la mitad del lado hemipléjico también es por dentro. Entonces, el paciente que tiene una hemiplegia derecha tiene disfagia en el lado derecho. Pero claro, el paciente confuso, con edad avanzada, le cuesta mucho trabajo estarse concentrando en tragar nada más del lado izquierdo, o sí, no. Entonces, Ok. es la disfagia me ocasiona, obviamente, broncoaspiración. ¿Sí? Pues sí, los pacientes dicen así, es que fíjese que pues estaba con su embolia y le dimos de comer y sí, tuvo atragantamiento y después de eso, pues ya, se le fue chueco el alimento. Y eso es disfagia, así el término correcto, ¿sale? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, Sí. disculpe sobre el uso de la heparina en terapia de fibrinolítica, por ejemplo. O sea, en los criterios de exclusión aparece que el paciente haya recibido heparina y que su tiempo de coagulación del TPTA sea mayor al límite. Entonces, respecto a eso, creo que no. Sí, en los criterios de exclusión para trombolisis dices, ¿no? ¿Ok? Sí, exactamente. No, vamos a hablar mañana de trombolisis. Precisamente mañana nos toca trombolisis y trombectomía. Vamos a ver, porque hay estudios en donde los pacientes, ya sea por hipertensión o por usar un anticoagulante, cualquier que sea, aumenta el riesgo de sangrado si hacemos trombolisis. Es una decisión muy difícil. De hecho, los familiares tienen que firmar una hoja de consentimiento informado porque se les explica que uno de los riesgos de usar trombolisis es que puede volverse un EBC hemorrágico. Entonces, mañana vemos eso, mañana vamos a hacer trombolisis. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Ok? ¿Algo más? Nos vemos mañana, amigos míos. Pórtense bien. Nos vemos.